7:44 de la mañana, domingo 8 de marzo de 2026, Colonia El Anhelo, Reynosa, Tamaulipas. Las unidades ya estaban en posición. Los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana y de la Secretaría de la Defensa Nacional no llegaron con sirenas encendidas, no llegaron anunciándose. Llegaron en silencio, con un objetivo claro, con una dirección específica marcada en sus órdenes y con el nombre de un hombre que la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada llevaba tiempo buscando. Calle Almendros, Colonia El Anhelo, al suroriente de la ciudad. Ahí estaba él, Manuel González Carrizales, conocido en las calles como El Meño, Cherry o El Gordo Cherry. Lugarteniente y líder de la facción Los Metros del Cártel del Golfo en la zona fronteriza de Tamaulipas. Un hombre que, según las investigaciones federales, no necesitaba disparar un solo tiro para paralizar a una ciudad entera. Le bastaba una orden, una llamada, una señal transmitida a través de su red. Y en minutos, Reynosa ardía, las avenidas principales aparecían bloqueadas con camiones en llamas, o en el cielo, sobre la frontera chica, aparecían drones cargados dirigidos contra las propias fuerzas del Estado. Ese domingo 8 de marzo de 2026, la orden fue diferente, y esta vez vino del lado del Estado. Lo que siguió duró aproximadamente una hora, sin disparos registrados, sin enfrentamientos, sin que la ciudad despertara a los ecos de un operativo fallido o de una reacción violenta del cártel. González Carrizales estaba detenido, esposado. Su detención fue formalmente registrada en el Registro Nacional de Detenciones y su caso fue puesto en manos de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada de la FGR, la FEMDO. Pero en Reynosa, las victorias no se celebran demasiado rápido, porque esta ciudad ya sabe lo que significa ver a un hombre detenido y seguir esperando que algo cambie de verdad. La pregunta que flotaba en el aire ese domingo no era si el Meño, su nombre completo es Manuel González Carrizales. En las calles de Reynosa lo conocen como El Meño, Cherry o El Gordo Cherry. Y según la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada de la FGR, no es un nombre cualquiera dentro de la estructura criminal que opera en la zona fronteriza de Tamaulipas. González Carrizales era, de acuerdo con los reportes de inteligencia federal, el lugarteniente y líder de campo de la facción conocida como Los Metros del Cártel del Golfo en Reynosa. Los Metros no son una célula periférica, son la facción del Cártel del Golfo con presencia operativa directa en Reynosa y en los municipios de la zona ribereña, incluyendo Gustavo Díaz Ordaz y Camargo. Una estructura que controla rutas, moviliza recursos y ha demostrado capacidad para responder con violencia organizada ante la presencia de las fuerzas de seguridad. González Carrizales, según los reportes federales, era el mando operativo de esa estructura en Reynosa. No era una figura decorativa ni un intermediario de segundo nivel. Era el líder de los metros en la ciudad. El Registro Nacional de Detenciones confirmó su captura el 8 de marzo de 2026 y lo identificó como un objetivo prioritario del Gabinete de Seguridad en la región fronteriza. Esa categorización no es menor. Un objetivo prioritario es alguien sobre quien existe inteligencia acumulada, expedientes activos y órdenes de aprehensión vigentes. No fue una detención de oportunidad. Fue el resultado de un seguimiento sostenido que las autoridades federales habían construido durante semanas. Su perfil criminal, de acuerdo con las investigaciones, incluía múltiples órdenes de aprehensión por delitos distintos. No era un hombre que aparecía por primera vez en el radar de las autoridades. Tenía historial documentado. Tenía cargos acumulados que abarcaban desde la coordinación de bloqueos de calles y quema de vehículos para obstaculizar operativos de seguridad en Reynosa, hasta tráfico de drogas y contrabando de personas en los municipios de Reynosa, Díaz Ordaz y Camargo. Pero lo que más había elevado su nivel de prioridad ante las autoridades federales en los meses previos a su detención, según los reportes de la FGR, era una amenaza de un tipo diferente: los ataques con drones. González Carrizales era señalado como presunto responsable de organizar y coordinar agresiones con drones contra cuerpos de seguridad en la frontera chica y la zona ribereña de Tamaulipas. Ataques que no solo generaron alarma entre la ciudadanía, sino que representaban una escalada en las capacidades ofensivas de los metros frente al Estado mexicano, un salto tecnológico que las autoridades federales no podían dejar sin respuesta. Ese era el hombre que los elementos de la SSPC y la Sedena fueron a buscar a la calle Almendros en la mañana del domingo 8 de marzo de 2026, con expediente en mano, con órdenes vigentes, sin margen para errores. La actividad criminal
atribuida a Manuel González Carrizales dentro de los metros del Cártel del Golfo, no se reducía a un solo delito ni a una única táctica. Según las autoridades federales, su operación abarcaba varios frentes simultáneos de daño sobre la región fronteriza de Tamaulipas. Era, en términos precisos, una estructura de violencia organizada, logística ilegal y obstrucción sistemática al Estado. El frente más conocido para los habitantes de Reynosa era el de los bloqueos. Cuando las fuerzas de seguridad intentaban avanzar en operativos dentro de la ciudad o sus alrededores, González Carrizales presuntamente activaba una red que en cuestión de minutos era capaz de cerrar avenidas principales con camiones robados y vehículos en llamas. Esa respuesta no era improvisada, era una táctica coordinada, con personas asignadas a puntos específicos de la ciudad, con comunicación en tiempo real y con el objetivo explícito de detener el avance de los cuerpos de seguridad antes de que llegaran a sus objetivos. Calles bloqueadas, ciudad paralizada, operativos frenados, y detrás de esa señal de activación, según las investigaciones, estaba siempre la misma figura, el Meño. Las consecuencias de esos bloqueos no son abstractas ni estadísticas, las vivía gente concreta en Reynosa, en su vida cotidiana. Conductores atrapados en sus vehículos durante horas sin saber qué estaba pasando ni cuándo podrían moverse, trabajadores que no llegaban a sus empleos, negocios que cerraban de golpe por el miedo a quedar en medio del caos, ambulancias que no podían transitar por las rutas bloqueadas, personas que necesitaban atención médica y no la recibían a tiempo porque las avenidas estaban cortadas por camiones en llamas. Ese es el costo humano real de los bloqueos. No un titular en un periódico, personas reales, en una ciudad real, pagando el precio de la impunidad de una estructura criminal. Pero los bloqueos no eran el único frente de su operación. El elemento que más había escalado su perfil ante las autoridades federales era el uso de drones como armas. González Carrizales es señalado como presunto responsable de organizar agresiones con drones contra cuerpos de seguridad en la frontera chica y la zona ribereña de Tamaulipas. Uno de los ataques más documentados fue una agresión directa contra el encargado de seguridad del municipio de Gustavo Díaz Ordaz. No se trataba de vigilancia aérea. Eran drones utilizados como instrumentos ofensivos contra agentes del Estado, difíciles de anticipar, de rastrear en tiempo real y de atribuir con rapidez. El tercer frente de la operación de González Carrizales, de acuerdo con los cargos que obran en su expediente, era el tráfico de drogas y el contrabando de personas en Reynosa, Díaz Ordaz y Camargo, rutas activas sobre la frontera con Texas. Cargamentos de marihuana asegurados durante los operativos realizados entre el 6 y el 8 de marzo como parte de la misma secuencia de acciones que culminó con su arresto, y personas en situación de extrema vulnerabilidad cruzando bajo el control de una estructura que no las trata como seres humanos, sino como un bien más a transportar a través de la frontera. Ese era el perfil completo de Manuel González Carrizales antes del 8 de marzo de 2026. No un nombre en un reporte de inteligencia. Una operación criminal activa y multidimensional que golpeaba la región fronteriza desde varios ángulos al mismo tiempo. Por eso, tenía múltiples órdenes de aprehensión pendientes. Por eso era un objetivo prioritario de la FEMDO. Y por eso, ese domingo, la SSPC y la Sedena llegaron juntas a buscarlo. El domingo 8 de marzo de 2026, amaneció como cualquier otro domingo en la colonia El Anhelo, una zona residencial al suroriente de Reynosa, con calles tranquilas y el ritmo pausado que tienen las mañanas de fin de semana en los barrios donde la gente trabaja entre semana y descansa cuando puede. No hay señales previas que los vecinos recuerden, ninguna advertencia visible de lo que estaba a punto de ocurrir a pocas cuadras. A las 7:44 de la mañana, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana y de la Secretaría de la Defensa Nacional se desplegaron en la calle Almendros. El operativo fue descrito por las autoridades como un cateo a una residencia, ejecutado en cumplimiento directo de las órdenes de aprehensión giradas por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia, organizada, rápido, coordinado, sin enfrentamientos armados reportados durante su ejecución. La duración total del operativo fue de aproximadamente 1 hora. Ese detalle merece atención, porque en Reynosa, cuando las fuerzas de seguridad entran a una zona bajo influencia criminal, la respuesta habitual no es el silencio. Son exactamente los bloqueos que se le atribuyen al propio González Carrizales. Camiones atravesados, vehículos incendiados, una red activada en minutos para frenar al Estado. Y sin embargo, ese domingo 8 de marzo, nada de eso ocurrió. El operativo entró, ejecutó su objetivo y salió. En 1 hora,
La explicación más lógica es que el elemento sorpresa funcionó con precisión. La inteligencia previa fue exacta. Dirección correcta, momento correcto, antes de que González Carrizales pudiera activar los mecanismos de alerta que protegen a los mandos del cártel. La presencia combinada de Sedena y SSPC cerró cualquier margen de reacción. No hubo tiempo de llamar. No hubo tiempo de dar la señal. El hombre que presuntamente coordinaba los bloqueos no pudo coordinar ninguno esa mañana. El Registro Nacional de Detenciones confirmó la captura y la registró formalmente dentro del marco del Gabinete de Seguridad. La SSPC reportó que entre el 6 y el 8 de marzo se realizaron 2 operativos en Reynosa, en los que también se aseguraron cargamentos de marihuana y armamento. Esto confirma que la detención de González Carrizales no fue un hecho aislado, sino la culminación de una campaña de operativos coordinados y escalonados, que las autoridades federales ejecutaron durante 3 días consecutivos. Tras ser detenido en la calle Almendrozos, González Carrizales fue trasladado y puesto formalmente a disposición de la FGR, Delegación Tamaulipas. La FEMDO asumió el caso y dio inicio al proceso legal bajo el marco de la delincuencia organizada federal. Sus múltiples órdenes de aprehensión previas garantizaban que el proceso judicial no comenzara desde cero, sino desde una base de investigación ya construida. La detención del 8 de marzo no fue el inicio del expediente de Manuel González Carrizales. Fue el momento en que ese expediente pasó de la etapa de investigación activa a la etapa de proceso judicial. Y esa transición es exactamente donde se define si una captura de alto impacto se convierte en una condena real y efectiva, o en un caso más que se desvanece en el sistema sin consecuencias duraderas. González Carrizales llegó al Ministerio Público con múltiples órdenes de aprehensión giradas previamente por distintos delitos. Eso significa que la FEMDO no llegó a este punto con las manos vacías. Hay expedientes previos. Hay investigaciones que documentan su actividad criminal en varios frentes. Los cargos abarcan la coordinación de bloqueos y quema de vehículos para obstaculizar operativos de seguridad, tráfico de drogas, contrabando de personas en los municipios de Reynosa, Díaz Ordaz y Camargo, y presunta organización de ataques con drones contra cuerpos de seguridad en la frontera chica y la zona ribereña de Tamaulipas. Ese último cargo, el relacionado con los ataques con drones, es el que porta el mayor peso específico en el contexto judicial actual. En México, el uso de drones como armas ofensivas contra el Estado es un fenómeno que el sistema de justicia federal está comenzando a perseguir con mayor rigor y con mayor claridad en los tipos penales aplicables. Si la FEMDO logra vincular de manera directa y documentada a González Carrizales con los ataques en el municipio de Díaz Ordaz y en otros puntos de la zona ribereña, el expediente adquiere una dimensión legal más sólida y más difícil de desarticular en los tribunales. Sin embargo, la transparencia pública sobre el contenido del expediente sigue siendo limitada. Las autoridades no revelaron qué tipo de evidencia concreta respalda cada cargo. No se informó si existen grabaciones de comunicaciones interceptadas, rastreo de dispositivos, testimonios de testigos con protección legal o evidencia forense recuperada de los drones usados en los ataques. Esa opacidad es comprensible procesalmente, porque revelar el origen de las pruebas puede comprometer investigaciones paralelas, pero también genera preguntas legítimas sobre qué tan sólido está el expediente para resistir la defensa legal de un imputado de este perfil. En México, la brecha entre una detención con cobertura mediática y una condena efectiva es real y documentada. La FEMDO lo sabe, y Reynosa, que ha visto este ciclo demasiadas veces, lo sabe mejor que nadie. Las autoridades federales presentaron la detención de Manuel González Carrizales como un resultado concreto de la intensificación de los operativos en Tamaulipas durante la primera semana de marzo de 2026. La coordinación entre la SSPC y la Sedena, articulada en apoyo a las órdenes de la FEMDO, fue descrita como un ejemplo de trabajo institucional conjunto ejecutado dentro del marco legal. El comunicado oficial fue cuidadoso, sin triunfalismo. Se informó la detención, se confirmó el perfil del detenido como lugarteniente de los metros, se enumeraron los cargos generales y se señaló que el proceso continuaría en manos de la FGR. Ese tono medido indica que las autoridades entienden la complejidad del proceso que viene y no quieren adelantar victorias que el sistema judicial todavía no ha confirmado. Lo que no se dijo también tiene peso. No hubo declaraciones sobre el impacto esperado en la actividad de los metros después del arresto. No se anunció si se esperan más capturas vinculadas a esta red. No se mencionó ningún otro objetivo dentro de la estructura.
No se informó si González Carrizales ofreció información durante su detención. Ese silencio puede responder a discreción procesal legítima, a que la investigación sigue activa o simplemente a la cautela de quien sabe que las declaraciones prematuras complican los casos en los tribunales. Lo que sí quedó claro es que la secuencia del 6 al 8 de marzo no fue un solo operativo. Fue una campaña de 3 días que incluyó aseguramientos de droga, decomiso de armamento y culminó con la captura del líder de la facción. Eso sugiere una línea de trabajo que no comenzó ni terminó ese domingo. Y eso para Reynosa es lo más importante que las autoridades comunicaron, aunque no lo dijeran con esas palabras. En Reynosa, las noticias sobre detenciones de figuras del crimen organizado no suelen generar celebraciones espontáneas, no porque a la gente no le importe, sino porque esta ciudad ha aprendido con años encima y a un costo muy alto que la captura de un hombre no equivale al fin de una estructura. Reynosa observa, espera y evalúa. La detención de González Carrizales el 8 de marzo de 2026 generó reacciones en redes sociales y entre ciudadanos que siguen de cerca la seguridad en Reynosa. Para muchos, la noticia llegó con una mezcla de alivio genuino y escepticismo igualmente genuino. Alivio, porque el hombre que presuntamente coordinaba los bloqueos, la quema de vehículos y los ataques con drones estaba al fin detenido. Escepticismo porque en Reynosa ya se ha vivido esta situación antes. Se detiene a un perfil alto. Las autoridades anuncian un golpe significativo y semanas después los bloqueos vuelven, los drones vuelven, con nuevos apodos pero con las mismas dinámicas. Ese escepticismo no es cinismo vacío. Es memoria activa. Reynosa tiene la memoria de una ciudad que ha pagado con su cotidianidad el precio de vivir en un territorio disputado, donde los conductores identifican señales de bloqueo antes de que los noticieros las confirmen, donde las madres revisan si hay calles cerradas antes de salir a recoger a sus hijos, donde la normalidad puede interrumpirse sin aviso. Esa ciudad no puede creer que una sola detención lo cambia todo. Pero también hay voces que señalan que esta captura importa más allá del titular inmediato. Que González Carrizales no era un nombre simbólico, era el mando operativo de los metros en Reynosa, que con su detención, la cadena de mando de la facción queda al menos temporalmente sin su eslabón más alto, que la inteligencia contenida en los expedientes que la FEMDO construyó puede ser la entrada para más capturas dentro de la misma red, que el operativo del 8 de marzo ejecutado en silencio y sin que la ciudad ardiera en respuesta, demostró que cuando la inteligencia federal funciona y las instituciones se coordinan, el resultado es posible. Ambas lecturas son válidas. Las dos son parte de la misma realidad. La detención de Manuel González Carrizales el 8 de marzo de 2026 es real, es relevante y representa un golpe concreto a los metros del Cártel del Golfo en Reynosa. Y al mismo tiempo la estructura seguirá operando. Alguien ocupará el espacio que González Carrizales dejó. Lo que puede ocurrir si el proceso judicial funciona y si las autoridades aprovechan la inteligencia de este caso es que la presión sobre esa estructura se sostenga y se profundice. Eso es lo que Reynosa necesita, no un titular de victoria, un proceso judicial que resista, una condena que se cumpla, una justicia que diga con todas sus letras y frente a un juez federal que en este país liderar la facción de un cártel que paraliza ciudades, ataca al Estado con drones y trafica personas y drogas sobre la frontera tiene consecuencias reales y proporcionales al daño causado. Eso es lo que Reynosa lleva años esperando, no solo una detención, una condena, una justicia que llegue completa, que llegue a tiempo y que llegue para quedarse. Hasta que eso ocurra, la victoria del domingo 8 de marzo seguirá siendo incompleta, no falsa, no irrelevante, pero incompleta, porque en Reynosa, como en tantas ciudades de México, el trabajo no termina cuando se cierran las esposas, apenas empieza